Pues estamos en nuestro video de aplicación y cuando uno habla de funciones trigonométricas no puede dejar de hablar de movimientos circulares. Y uno dice trigonométricas, círculos, total, ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿Quién nos entiende? Realmente es que el modelo senoidal trigonométrico es un modelo que se ajusta a diferentes situaciones reales. Ahorita estamos viendo una situación real, ¿no? Muy común, muy divertida, ¿no? Pero igual si hablamos de cuando estamos manejando en nuestro coche y vamos dando la vuelta, ¿no? Ahí tenemos otro movimiento circular en el que estará presente esa misma función, aun y cuando antes hayamos hablado del resorte. Si ustedes se fijan, hay una relación, porque cuando estamos viendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? En esas bicicletas que se mueven, al estarse moviendo uno puede estar pensando en un punto sobre el círculo, ¿no? Que está dando vueltas, y ese punto sobre el círculo lo vamos a conectar con los resortes y nuestra función senoidal. Tengo una manera de proponerles hacer esa conexión. Tengo una animación en mi computadora que me gustaría ver con ustedes. La habíamos titulado aquí La última escena de la partícula. No va a ser la última, ya prometió volver. Y entonces, vean ustedes lo que les estoy presentando. Dice, una partícula está en movimiento circular uniforme. O sea, el movimiento circular uniforme quiere decir lo que estamos viendo ahorita. O sea, la partícula se está moviendo. De hecho, hay unas ciertas condiciones. Siempre en matemáticas hay convenciones. Uno tiene que ponerse de acuerdo en cómo vamos a entender las cosas. Y entonces dice ahí que se mueve sobre un círculo unitario, trae una rapidez constante. Vean ustedes, el tipo de movimiento es en contra de las manecillas del reloj. Así somos, contreras, no en matemáticas. Entonces, cuando el movimiento es en contra de las manecillas del reloj, es cuando estamos, digamos, con la convención matemática. Si ustedes piensan ahorita en esa franja, ¿no? Dice, vamos a atraparla en esta franja horizontal. O sea, ahorita ustedes están viendo el movimiento circular y ahorita ya hay una franja, ¿no? Lo que vamos a hacer es atrapar a esa partícula, ahí está, ¿no? Sobre esa franja. Y entonces lo que les estoy invitando es a hacer una visualización. O sea, ustedes pueden estar viendo que va dando vueltas, ¿no? Y vueltas la partícula sobre el círculo, pero al mismo tiempo estoy provocando que vean ustedes un movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de hacer con ustedes es ajustar, ¿no? Su pensamiento para observar el movimiento de una partícula, pero sobre el diámetro del círculo, no sobre el círculo dando vueltas, ¿no? Total, no se vayan a marear, pero miren, la idea sería que pensemos en otra partícula. Cambiemos de partícula y pensemos que en una partícula que se va a mover, pero que se va a mover sobre el diámetro vertical. Con esa animación que les estoy presentando, vean ustedes cómo coinciden las cosas, ¿no? O sea, siempre que ella se esté moviendo sobre el círculo, la naranja, la blanca, ese fantasmita blanco no se va a estar moviendo en el diámetro. Llega un momento en que nuestra mente puede decir, fuera la partícula naranja, ¿no? Pensemos solamente en la que está sobre el diámetro y entonces ahora sí podrían ustedes ver, ¿no? Una relación con este tipo de movimiento que se llama movimiento armónico simple, ¿ok? Este movimiento armónico simple ya recuerda más lo que pasó con el resorte, ¿no? Pero ¿de dónde vino? Del movimiento circular uniforme, ¿ok? Y queremos más, dice, queremos más. ¿Qué más queremos? En matemáticas nos encanta poder representar las cosas gráficamente, ¿no? Y entonces vamos a meter nuestro eje del tiempo. Vamos a construir la gráfica del movimiento en un plano coordenado cuyo eje horizontal sea el tiempo, ¿no? Claro que cuando uno está pensando en esto tiene que decir dónde empezamos. Ese dónde empezamos es el tiempo igual a 0. Digamos que vamos a empezar cuando empieza subiendo, ahí sacamos el eje del tiempo y entonces el movimiento de la partícula quedaría representado con ese gráfico que otra vez voy a abusar, ¿no? De su conocimiento de gráficos y les propongo que lo reconozcamos como la gráfica de la expresión x igual a cen t.
¿ok? ¿De dónde salió este gráfico? De pensar en el tiempo, de pensar en la proyección del movimiento circular uniforme sobre el diámetro vertical. Tenemos la misma gráfica que teníamos para el caso del resorte. Y bueno, si me acompañan ahorita sobre el papel, me gustaría precisar algunas cosas más, o sea, porque otra vez he insistido, ¿no?, en que veamos acá, ¿no? Esta es una de las hojas anteriores que teníamos. Cuando estábamos con el caso de resorte teníamos este sistema de ecuaciones, pero ya cuando quitamos la variable tiempo y hemos puesto la variable x, las cosas se ven así. Y de x es en x, en lugar de, como lo estábamos viendo ahorita, x igual a en t. Tendríamos que la derivada es el coseno de x, como ya lo hemos visto, y bueno, pues ahorita incluso también podríamos hablar de lo que se llama una segunda derivada, que sería pensar en y' de x, que sería la derivada de la derivada, o sea, sería esta de acá, que sería igual a menos seno de x. Y estaba yo tratando de hacer esto porque quiero que vean cómo este modelo matemático es bien especial. Parto de aquí, lo derivo y me queda el coseno, lo derivo y me queda menos seno, ¿sí? Lo vuelvo a derivar, ¿por qué no? O sea, puedo hablar de una tercera derivada, ¿no? O sea, vuelve a derivar, pongo 3' aquí y me sale menos que coseno x. Y en este momento en que hemos vuelto a derivar, ¿por qué no? Podríamos decir una cuarta derivada. Se acostumbra a veces ponerlo con los números romanos. Cuarta derivada, cuarta de x, y eso sería el negativo, ¿verdad? Por este menos. Pero al mismo tiempo la derivada del coseno es menos seno, entonces nos va a quedar menos sen x. Y con esto, ¿a dónde regresé? Al punto original, ¿no? ¿Se fijan? 1. Llegué acá. En este paso número 5, en que volvimos a derivar, ya regresamos a la función original. Y pareciera ser, ¿no?, que todo esto tiene que ver con ese movimiento circular, ¿no? Andamos en círculo, ¿no?, pero no vicioso, ¿ok? Y entonces aquí este modelo matemático es un modelo que se empieza a repetir a sí mismo. ¿Se fijan? Eso no pasa con los polinomiales, eso no pasa con los modelos exponenciales. Es un completamente diferente modelo matemático con el que vamos a tratar. Y bueno, yo les decía, hablamos de círculos, hablamos de triángulos, cuando decimos trigonométrico, y bueno, quisiera yo aclararles un poco qué tiene que ver esto de la trigonometría con el famoso círculo acá. Me gustaría que pasáramos a mi computadora, ¿no?, para que pueda yo mostrarles algo en una presentación que traigo preparada acá. Quise usar esta plantilla, porque vean ustedes cómo ahorita la tecnología, cuando nos deja manipular los objetos digitales, sí hace cuestiones que son bien matemáticas. Por ejemplo, miren, ese triángulo yo me lo traje igualito que este de acá naranja, le puse otro color y yo quería con esto mover así este triángulo para que ustedes reconozcan algo que en matemáticas se conoce como la semejanza de triángulos. Todos estos triángulos que estoy haciendo con el movimiento del cursor son triángulos semejantes entre sí, que respetan el hecho de que tienen los mismos ángulos internos, ¿ok? Entonces, este triángulo que hice chiquito azul es un triángulo semejante al grandote naranja, se lo voy a poner aquí encima, ¿ok? Esto es algo que conocían desde los griegos. Fíjense que cuando en tiempos de los griegos, que no se hablaba de número, se hablaba más bien de proporciones, de razones, que son cocientes, ¿ok? Y bueno, pues eso es parte de una cultura matemática que ojalá que la tuviéramos muy fuerte y muy arraigada, ¿no?, porque es muy útil. Ahorita tienen ustedes ahí dos triángulos que son semejantes. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que andamos viendo? Van a ver, denme oportunidad de que ahorita, van a ver cómo voy a rayar con esto, a ver si no me sale muy feo, pero bueno. Vamos a ponerle ahorita un color y vamos a ponerle datos a estos triángulos, que son triángulos rectángulos. O sea, el ángulo recto ustedes lo pueden ver en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, son 90 grados ahí, ¿de acuerdo? Bueno, usando letras, vamos a poner aquí el color azul, sí, creo que ya está puesto ahí el color azul. Usando letras, con el color azul, yo les podría decir que a este lado, bueno, lo van a ver ustedes ahorita, no sé si rayo con esto o con esto otro, mejor con mi dedo. Ahí les va, miren, es el dedo. Ahí va y le vamos a poner aquí la letra A,
¿no? Ese lado se va a llamar A. Es el lado del triángulo azul, por eso lo puse con azul la letra. Este lado se va a llamar B, ¿no? Es el lado del triángulo azul, ¿ok? Por eso lo puse azul. Y este último le vamos a llamar con la letra C. Uy, quedó media, pero bueno, ahí está mi letra C, ¿ok? Esos datos son del triángulo azul y es lo que se conoce como catetos e hipotenusa, ¿sí? Ahorita voy a hacer lo mismo, pero con el triángulo naranja. Entonces voy a cambiar al color naranja, ¿no? Y es el mismo dedo. Y entonces aquí voy a usar, poniéndoles una rayita así como para entender que el lado A del triángulo naranja se ocultó tantito con el triángulo azul, ¿verdad? Y el lado B, pues sería este que tendríamos aquí, ¿no? Ese sería el lado B, que me quedó ahí un poquito fuera, ¿no? Pero podríamos moverle un poquito para que se vea la letra B. Y el lado C, entonces sería el que está por acá, ¿no? Desde aquí hasta acá tendría mi lado C, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando cuando uno ve matemáticamente todas estas cuestiones? Lo que está pasando es que uno puede pensar en la proporcionalidad de los lados de esos dos triángulos. Y entonces, si aquí le llamo a este ángulo, vamos a ponerle el ángulo como se acostumbra, el ángulo teta, ¿sí? Una letra griega. Entonces, cuando uno habla del sen, vamos a escribir aquí sen teta, de lo que está hablando es de la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo viene siendo la letra B, o sea, lo que está opuesto al ángulo, ¿sí? Y la hipotenusa viene siendo lo que está representado con la letra C, el mayor de los lados de cada uno de los triángulos rectángulos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita con el marcador negro es algo que pude haber hecho con el marcador azul o con el naranja, pero que ahorita estoy utilizando para que ustedes vean la generalización. O sea, si yo pongo aquí B entre C y uso este color negro, les estoy dando a entender que en cualquiera de esos triángulos, sea del color que sea, mientras sean triángulos semejantes, que yo puedo hacer que se encajen como esos, siempre voy a tener que la división de B entre C da igual a un mismo número. Lo haga con los naranjas, lo haga con los azules, con los morados, con los que sea, siempre da un mismo número. Y eso ya lo sabían los griegos. Esa es una proporción entre los lados del triángulo que es importantísima. Y desde ahí surge la palabra sen, que tiene que ver con la división del cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora veamos qué tiene que ver eso con nuestra función senoidal. Entonces me gustaría regresar aquí sobre el papel, y sobre el papel yo traigo colocado una filmina, ¿no? Donde tengo un círculo, y en ese círculo vamos a suponer que la longitud del radio es un 1, ¿sí? Vamos a tomar un círculo unitario. ¿Por qué quiero el círculo unitario? Pues porque sobre él vamos a hacer las cosas, nos vamos a traer los triángulos, pero ¿cuáles triángulos? Aquellos en donde la hipotenusa mida 1. Entonces, a propósito, yo les hice aquí unos triangulitos, por ejemplo, este me parece, miren ustedes, aquí tengo una medida que es típica en matemáticas, que es el ángulo de 30 grados y que corresponde con pi en 6 radianes. Yo quiero hacerles entender lo que significa pi en 6 radianes. Entonces, si este triángulo se los coloco yo aquí, este ángulo tiene los 30 grados aquí. O sea, pero esos 30 grados, déjenme tomar un marcador, estos 30 grados que están aquí es una abertura, ¿de acuerdo? Es una medida de una abertura. Cuando se trabaja en matemáticas y hablamos de las funciones reales, de lo que vamos a hablar son de longitudes. Entonces vamos a transportar esta abertura en una longitud. Tomamos un triángulo cuya hipotenusa mide 1, que tiene una abertura aquí de los 30 grados, ¿no? Pero estos 30 grados que están aquí me producen el triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, y entonces cuando divido el cateto opuesto entre la hipotenusa, como la división es entre un 1, entonces lo que me queda es numéricamente este valor. Y entonces esto que está aquí, si yo le dibujo aquí, ¿no? Una vertical, esto que está aquí está representando el valor del seno. Ya no voy a decir, bueno, voy a ponerle teta, ¿no? Sí, ahorita sería el de la abertura de 30 grados.
pero matemáticamente luego ya lo ponemos como seno de x, en donde x va a ser una longitud, y esa longitud es lo que se llama la medida en radianes de ese ángulo, que equivale a la longitud que está aquí, esta longitud que se hace con esta parte, ¿no?, del círculo. La longitud x es lo que se usa y es el que viene a ser el sustituto, digamos, de ese tiempo, cuando estábamos pensando que la partícula se movía con cierta rapidez constante sobre el círculo. Este triángulo que tengo aquí de 30 grados, después ya matemáticamente con los avances, ya no estamos ahorita con los griegos, ¿no? Ahora estamos ya con esta humanidad más adelantada, ¿no? Se nos ocurrió hacer esto. Miren, voy a sacar el triángulo de aquí y lo voy a poner acá. Y entonces aquí estaría representándome un ángulo que iría medido desde la parte positiva de este eje horizontal. Eso es lo que vendrían siendo los 150 grados. Acá lo tenemos a mero, ya casi se está saliendo de la hoja. Si lo podemos centrar un poquito más para que, ahí se ven los 150 grados. Y entonces en esos 150 grados tengo un triángulo correspondiente. El ángulo se mide desde acá, pero el valor trigonométrico del seno de los 150 grados va a ser otra vez esta altura con respecto a este triángulo. ¿Qué pasaría? Puedo pensar también, además de los 150 grados, puedo pensar en que hacer 30 grados acá abajo, y entonces lo que pasa es que este triangulito se da la vuelta, ¿no? Y entonces lo colocamos así, tenemos la abertura de 30 grados, y entonces ahora estaríamos hablando del ángulo desde aquí hasta acá, que serían los 210 grados, para los cuales el valor del seno va a ser esta longitud, que ahora sería negativa, pero el ángulo que correspondería, o sea, vamos a ponerlo aquí, o sea, si ahorita yo les digo que este ángulo viene siendo 30 grados, la medida desde acá son los 210 grados, pero pensándose en radianes, estaríamos hablando de la longitud de este perímetro, no en el círculo, hasta que llegamos hasta acá. Y eso equivale a 7 pi en 6 radianes, ¿ok? ¿Por qué pasó esta conversión entre grados y radianes? Recuerden que los grados es una abertura. ¿Cuántos grados tengo en total en todo el círculo? Pues tengo 360 grados, ¿verdad? Pero esos 360 grados están equivaliendo a este perímetro del círculo. ¿Cuál es el perímetro del círculo? Si el círculo tiene un radio 1, va a ser entonces 2pi. Hay una correspondencia de 2pi, ¿sí?, radianes con los 360 grados, porque el perímetro de un círculo es, ¿qué? 2pi por radio, ¿no? Y el radio en este caso es un 1. Pudimos hacer entonces, hablar de muchos más grados, 210 grados, puedo traerme el triángulo para acá y entonces hablar aquí de los, ¿qué? 330 grados, ¿no? Y transformar esos grados en radianes, y entonces pues las cosas ya se pueden hacer, bueno, tantas veces como uno quiera, ¿no? Es lo mismo que está pasando con los 45 grados. Aquí tenía este triangulito en verde. Este triángulo en verde está representando 45 grados, que significan pi en 4 radianes, pero después este triángulo lo ponemos de este lado de acá y entonces tendríamos la representación matemática de 135 grados, no porque el triángulo tenga 135 grados como uno de sus ángulos internos, eso no es posible en la geometría euclidiana, ¿no?, donde estamos trabajando. También se puede hacer esto y entonces bajar el triángulo para acá y entonces estaríamos hablando de un ángulo de 225 grados, ¿no? Y esto es equivalente a 5 pi en 4 y finalmente lo ponemos del lado de acá, ¿no? Y entonces ya tenemos hasta los 315 grados y nada me impide decir después de eso tengo 360 grados y le vuelvo a sumar otros 45, entonces tendríamos como ¿cuántos? 405 grados. O sea, podemos estar dando vueltas y vueltas y vueltas y eso es lo que genera que nuestro gráfico, si nos regresamos acá a la computadora, se los voy a mostrar con el graficador que tenemos aquí. Nuestro gráfico sería como el que están viendo ustedes ahorita, gracias al software Graphing Calculator que estoy utilizando. Esa gráfica de y igual a sen x, ¿sí?, es esta gráfica de aquí, es una gráfica
que estoy manipulando. Esto que sube, baja, baja, sube, es como haber dado la primera vuelta en el círculo, pero después seguimos dando vueltas y vueltas, ¿no? De tal manera que nos quedó repetitiva, ¿no? La imagen, ¿no? Yo puedo darle para la derecha y a la derecha y voy a seguir viendo puras ondas, ¿no? Saliendo, ¿no? En el gráfico correspondiendo a diferentes vueltas, incluso vueltas hacia atrás, a favor de las manecillas del reloj. Total, yo quería en esta imagen que vieran ustedes cómo con este graficador la señal del 2pi está aquí, o sea, está en ese lugar, ¿ok? El graficador no es como gramática que me permitió ponerles a ustedes digamos, la cuadrícula hecha trigonométricamente, pero aquí estaría el 6 punto y algo, ¿no? Que equivale al 2pi, ¿ok? Me quedé pensando que es útil, ¿no? Que uno piense, ¿por qué no? En una gráfica de un sen que tenga, digamos, un ciclo que no sea de 2pi. Podría ser que sea de 2 o que sea de 6, ¿no? Y para que logremos eso, yo necesitaría, ¿no? Que recordemos lo que ya habíamos visto, ¿no? Con las gráficas de las funciones senoidales. Si me permiten ahorita regresar a mi hoja, quisiera ver con ustedes aquí en la hoja, que ya teníamos antes, ¿no? Esta es una hoja anterior también. Ya teníamos antes los efectos de esta letra A, de esta letra B, C y D. Voy a tomar la letra B en particular, que es la que tiene que ver con el periodo. Entonces voy a darle la vuelta y si recuerdan ustedes, cuando tenemos una expresión del tipo seno de B por X, esta letra B afecta el periodo. El periodo del gráfico viene siendo lo que se necesita para tener ese primer ciclo, donde el gráfico se hace completo y luego ya nada más empieza a repetir y a repetir, ¿no? Entonces, esta letra B me va a decir hasta dónde va a volver a llegar al cero el gráfico. O sea, si yo quisiera que un gráfico vuelva a tocar el cero, necesito que B por X sea igual a 2pi, ¿ok? O sea, necesitaría llegar hasta que la X en el eje horizontal sea igual a 2pi entre B, ¿sí? Esto es lo que se llama el periodo. La frecuencia es el recíproco del periodo. La frecuencia es cuántas veces cabe el ciclo, ¿no? En el original. En este caso, por la pregunta que yo me hacía con el graficador, piensen ustedes, o sea, lo que yo ando buscando es que el gráfico que produzca de seno, que sube, baja, baja y sube, llegue justamente aquí al número que yo quiera, no a 2pi. Es como acelerar la partícula esa o hacer que vaya más lenta, qué sé yo. Vamos a decir nosotros ahorita que queremos que llegue hasta el 2. O sea, queremos producir un gráfico de senoidal que llegue hasta el 2. Entonces necesitaríamos que este número X que está aquí sea igual a 2. Y al ser esto igual a 2, entonces la letra B, vamos a tratar de trabajar con esto, ¿se fijan? La letra B, si se pasa del otro lado, nos quedaría así. Y si la despejamos ya, cancelamos estos dos, nos queda que B es igual a pi. O sea, hace que necesitaríamos meter un parámetro pi en este lugar para obtener el gráfico que queremos. ¿Lo hacemos? Vamos al graficador. Y entonces aquí en el graficador nos vamos a meter y le vamos a decir que le ponga ahí un número pi. Creo que me lo va a entender así. Sí, ahí está. Seno de pi por X. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Si ustedes se fijan, efectivamente sube, baja, baja, sube. Justo en el 2 es en donde está, ¿no? En donde está provocado ese ciclo. Y este tipo de cuestiones de los gráficos senoidales son las cuestiones que hacen, ¿no?, tan útil también este tipo de gráficos para el estudio de eventos que son, como lo dijimos, periódicos, repetitivos. Cuando algo está repitiéndose consecutivamente, entonces estos gráficos tienen una gran ventaja. Yo podría ponerle aquí un ¿qué? En lugar de ponerle un pi, le ponemos ahora un 2 por pi. ¿Y qué nos va a pasar? Pues ahora fíjense cómo el ciclo lo redujimos ahora que fuera en 1. ¿Se fijan? El periodo de este gráfico es más pequeño, el periodo es 1, ¿cierto? Porque con una longitud de 1 aquí, donde ven la manita, ya se completó todo el ciclo, ¿de acuerdo? Y bueno, un gráfico así representaría una partícula que está en la proyección, la estamos viendo en la proyección, pero va mucho más rápido que la que estuvimos viendo hace un ratito, ¿no?
Esto me recuerda que hay unas aplicaciones muy buenas, sobre todo en la cuestión de música, en la que sí me gustaría que viéramos un video que tenemos preparado y que vamos a mostrarles enseguida. La imagen que estamos viendo pues es una imagen muy evocadora, ¿no?, de música, aunque no oigamos música, ¿no?, aunque no estemos escuchando nada. O sea, realmente lo que quería con esto es presentarles otra aplicación que es muy ad hoc, ¿no?, para este tipo de cuestiones, ¿no?, como la música. Realmente la música, bueno, pues tiene que ver con el sonido, y el sonido es todo lo que percibe nuestro oído. Pero físicamente lo que ocurre es que hay una fuente, como lo están viendo ustedes ahorita, una fuente de vibración que produce vibraciones, que esas vibraciones se pasan por el medio ambiente, un medio elástico como es el aire, hay diferencias de presiones ahí, y eso lo que ocasiona es que se transporten, llegan a nuestro tímpano, producen vibraciones similares, ¿no?, a las que fueron desde el emisor, digamos, y entonces nosotros percibimos el sonido. ¿Ok? El sonido entonces es un evento tan cotidiano, ¿no?, como que estamos aquí ahorita, es un evento en nuestro mundo, como lo podemos ver aquí, o sea, siempre, siempre presente. Y bueno, pues la música tiene que ver con un agradable, ¿no?, sonido, y entonces pues ahí no es casual que música y matemáticas estén muy relacionadas, ¿no? El modelo senoidal viene siendo como el modelo matemático o la forma científica, digamos, de trabajar o de analizar la música. Y entonces se habla de tonos, se llaman como tonos puros, cuando hay una representación matemática. Obviamente, bueno, pues eso es distinto ya según los instrumentos, pero matemáticamente las cosas pudieran ser muy iguales, aunque se escuchen diferente, ¿no?, porque eso ya tiene que ver con otras cuestiones sobre los instrumentos en sí, pero igual siendo, digamos, congruente con lo que hemos estado hablando, yo creo que lo importante que necesitamos es percibir cómo la vibración y produce ese tipo de situaciones de repetición, y esas situaciones de repetición pues están representadas con el modelo senoidal. Entonces hay un tono, digamos, yo les podría decir, si ahorita me acompañan al papel, ¿no?, dentro de los tonos puros, o sea, yo les voy a mostrar ahorita cómo se ve la nota, esta nota la nota la, que se utiliza en música. Es como escribir un y igual a seno, ahora verán, es algo así como seno de 2pi por 440x. ¿Qué tal? Este es un la, ¿sí? Realmente lo que se hace aquí es tomar acuerdos otra vez, o sea, eso es muy científico, ¿no? Es necesario. Si uno cuenta con un diapasón, ¿se acuerdan de esos instrumentos, no?, para estar a tono, ¿sí? Si un diapasón vibra 440 veces por segundo, eso es lo mismo que decir hertz, ¿no? Esa vibración de 440 vibraciones por segundo, pero no es lo que produce ese sonido que se reconoce como la. Cuando uno tiene armonías, lo que está pasando es que se están haciendo sonidos que tienen un periodo o una frecuencia proporcional con esta, o cuando tienen una amplitud inversamente proporcional con esto. O sea, hay formas matemáticas de describir lo que está pasando, ¿no?, con los distintos tonos y con diferentes armonías. Ahorita yo les representé matemáticamente esta nota musical, ¿no?, un la. Me gustaría que me acompañara la computadora para que viéramos qué pasa cuando representamos esta nota, ¿no? Entonces, si nos venimos acá a la computadora, ya tenemos aquí preparado, ¿no?, este archivo en donde vamos a ver la nota la, ¿sí? Y en este momento apareció la. Parece, pues, ¿qué parece? Parece una franja horizontal completamente. Se supondría que es una función senoidal, ¿no?, pero que está repetida muchas veces, ¿no? Si ahorita hacemos con este software la oportunidad de acercamientos, como aquí, se sigue sin ver nada, pero miren ahorita lo que empieza a suceder. Lo que están viendo ahorita en esa pantalla es esa función senoidal
pero que tiene sus, ¿qué? 440 vibraciones, ¿no? Por segundo. O sea, por eso las cuestiones tenían que verse muy de cerca como para poder decir cosas no precisas de aquello que ya sabíamos gracias a la matemática, porque sabíamos cómo está representada esa función. Me gustaría también en este video, o sea, vamos a regresarnos con la ventaja de este video, vámonos a esa franja azul que parecía que no decía nada, porque aquí en esta franja quisiera que viéramos otra cuestión que se llama la superposición. La superposición de ondas es algo que se utiliza también en la música para producir armonías. Al parecer, cuando uno está desafinado, uno está tocando notas que ni existen, pero cuando están las cosas armónicas es porque las notas están, digamos, tienen frecuencias proporcionales, como les decía. Yo les voy a mostrar aquí, creo que aquí lo traigo, por aquí, déjenme ver. Sí, unas funciones que ya están preparadas. Esta función seno de 2x, o sea, tiene su armonía, digamos, esa la estamos viendo ahí completamente. Si ahora a esa, digamos, a esa nota le agregamos una nota como seno de 4x, vean ustedes lo que pasó. Esta, la azul, tiene una frecuencia que es mayor, ¿no? El periodo disminuye, el azul es más chico, el periodo, esta longitud es más chica que esta longitud, la que les marqué ahora con lo rojo, ¿no? La frecuencia aumenta, ¿no? O sea, es más rápido este ciclo, no es como aquella partícula que es más rápida cuando está girando, ¿ok? ¿Qué pasa si se unen esto? Esto es lo que se le llama la superposición de ondas. Una superposición de ondas quiere decir que nos atrevamos, por ejemplo, a sumar. Aquí estoy sumando seno de x, vamos a ver si me deja aquí afectarle y ponerle un 4, para que sea la suma de justamente las dos que teníamos acá arriba, ¿no? Y vamos a ponerle un tono, digamos, morado, ¿sí? Y entonces le decimos que nos grafique esa superposición y vean lo que pasó. Vean ustedes cómo ya se afectó esa amplitud. De hecho, el nuevo gráfico, el moradito, tiene amplitudes mayores y luego menores y luego baja más. ¿Se fijan? O sea, no era que íbamos a esperar que un gráfico mantuviera esa amplitud original. Se modifican las cosas. Estoy produciendo una armonía, aun y cuando no escuchen ustedes nada. Matemáticamente, ahí está. Podríamos hacer un nuevo intento, si aquí me dejan, fíjense en esta. Vamos a construir esta que está aquí. Si les parece, voy a poner un tono verde, ¿no? Para ella. Y en este momento, bueno, pues a lo mejor quitamos las originales, la función seno de 2x y coseno de 4x, dejemos esta nada más para que ustedes puedan observar, o sea, cómo se está reconstruyendo los gráficos y nos queda una expresión matemática como esta. Voy a cerrarle aquí para que ustedes la puedan disfrutar. ¿Qué tal? Este gráfico, o sea, son cosas que uno no se espera. Sumamos puras ondas de la misma amplitud, solamente tenían distintos periodos o frecuencia y vean lo que se está produciendo. Y eso tiene que ver con la música, con la armonía. Me quedo con este gráfico con una incertidumbre porque me gustaría mostrarles para finalizar este video un gráfico en cierta forma parecido a este. Este sí habla de armonía, se habla de música, todo se ve muy bien. Nos acercamos al gráfico también y bueno, las cosas se ven suaves, esas ondas se ven suaves, ¿no? Pero ahora me gustaría mostrarles otro gráfico que tiene orígenes desde 1800, mediados yo creo, que es una de las aportaciones de un matemático increíble, es Weierstrass. Vean ustedes nada más qué función tenemos, se parece algo a la que estábamos viendo hace un momento con la armonía, pudiera ser que sí. Sin embargo, vean ahorita esta expresión, o sea, la expresión ya se empieza a complicar. Es una expresión que, como les comentaba, es una expresión que viene desde mediados de 1850, es la función de Weierstrass. Este matemático formidable, qué mentalidad para haber concebido una cosa como esta desde aquel momento.
La expresión que ustedes están viendo tiene, digamos, estoy poniendo un ejemplo de una expresión que sí me gustaría ponérselas acá en el papel para que vean cómo matemáticamente se está construyendo la función ahí. La expresión que estoy poniendo tiene que ver con una sumatoria desde 0 hasta infinito de un número a elevado a la n por el coseno de otro número elevado a la n por un pi por un x. ¿Qué tal? Esta expresión él la concibió desde aquel momento y si da la casualidad de que cuando el producto de A por B de este coeficiente y este de aquí es creo que mayor que 1 más 3 medios de pi, el gráfico entonces se vuelve complicadísimo. Y eso de complicadísimo, si ustedes me acompañan acá, en la gráfica que les estoy mostrando, realmente la que les estoy mostrando no es complicada, es simple, ¿sí? Esta gráfica, aun y cuando es simple, si uno se acerca, vean ustedes lo que pasa, o sea, hasta batalla un poquito el graficador en hacerlo, o sea, se ve como que demasiados picos, ¿no? Este fue el primer ejemplo de una función que ya rompe con esta suavidad, ¿no?, que antes se asociaba con la sola continuidad. Realmente es un gráfico complicado, es el primero de los eventos que se conocen ahora como fractales, que es un tema apasionante, y donde tenemos una propiedad de las curvas de una autosimilitud. Si yo me acerco más al gráfico, como lo voy a intentar hacer, o sea, lo que voy a ver aquí es otra vez lo mismo que veía antes, o sea, hay una autosimilitud. Peor aún, sí, vamos a regresarnos, ¿no? Este gráfico que les acabo yo de mostrar es un gráfico, sí se queda el software un poquito irritado, cansado cuando hace estas cosas, pero si aquí en lugar de un medio le pongo un 2, si aquí en lugar de un cuarto le pongo un 4, en lugar del 1/8 le pongo un 8, un 16avo lo hago como un 16, un 32avo lo pongo como 32 y el un 64avo como un 64, estoy poniendo valores que hacen que el gráfico sea un ejemplo de lo que les digo, o sea, un gráfico en donde nunca voy a poder ver un comportamiento, digamos, suave en la curva. Ahorita están viendo toda esa zona rellena, no me atrevería, no va a explotar como quiera, pero no me atrevería a hacer más con esto, solamente los quiero dejar con una incertidumbre. Ciertamente hemos visto gráficos armoniosos que se utilizan en la música, pero ahora les estoy mostrando uno muy parecido, digamos, pero sin embargo, cuando cambié algunos de los parámetros, nos quedamos con sorpresas como estas. Esto se conocía desde hace mucho tiempo. Esto en la actualidad tiene que ver con la teoría de fractales, con la teoría de caos. Realmente son temas apasionantes en matemáticas, pero más que todo, yo quisiera dejarlos con esta idea de que son posibles de ver, entre comillas, gracias a la tecnología.